Cántale cuán grande es Dios. Levántate en esta mañana, levantando esos brazos y diciéndole: Señor, cuán grande eres tú, Señor, sobre todas las cosas. Aquí estoy empezando un nuevo día, tomado de tu mano, Señor, sabiendo que tú, Señor, me guiarás a pastos frescos. Tú me guiarás a las sendas de agua viva, por amor de tu nombre. Gracias, cuán grande es tu nombre en medio nuestro. Te alabo, te exalto y te bendigo. Maravilloso es tu nombre en medio de la tierra. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria, la honra. Digno eres tú de adoración, digno de alabanza. En esta mañana te entregamos este nuevo día, sabiendo, Señor, que está en las mejores manos que son las tuyas. Creemos, Señor, que tú harás cosas nuevas, poderosas, portentosas en medio nuestro. Por eso en esta hora, Señor, entregamos, Señor, nuestras vidas a ti, pidiéndote, Señor, que nos dé las fuerzas como las del búfalo. Te pedimos en el nombre de Jesús que renueves nuestra mente con tu palabra en esta mañana. Que seas tú tomando el control de nuestros pensamientos. Que seas tú, Señor, en esta hora levantándonos, dándonos nuevas fuerzas como las del búfalo. Señor, que en esta mañana pueda decir: gracias, 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 Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Y hoy te doy las gracias por este nuevo día, por los alimentos que he tomado en el desayuno. Gracias, Señor, porque me he levantado y he podido ver un nuevo día. Gracias, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Gracias, Señor, porque sé que están en las mejores manos que son las tuyas. Recibe toda gloria y honra en esta mañana. Dirige nuestros pasos, toma el control de todo lo que hagamos en este día. Coloco delante de ti, Señor, cada negocio, cada emprendimiento, Señor, para que seas tú, Señor, bendiciéndoles en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, levantando las finanzas, dando nuevas oportunidades de negocios. Que seas tú, Señor, el que negocie por nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios del oro y la plata y que tú, Señor, darás la provisión de manera sobrenatural para cada uno de nosotros. Recibe la gloria, la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús la semana pasada estuvimos hablando acerca de principios para la vida cristiana. Hoy vamos a seguir hablando de otros de los sermones importantes de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver precisamente con las parábolas del reino. Y las parábolas, básicamente Jesús tomaba acciones de la vida cotidiana precisamente para ilustrar verdades espirituales. Jesús dijo en Mateo 13, que es el siguiente sermón de Jesús, importante para nuestra vida cristiana. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y es lo que estamos hablando. Él le respondió: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y dice más abajo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, que Jesús nos estaba diciendo acá, no solamente a los discípulos, sino a nosotros también, que somos bienaventurados porque a nosotros se nos es revelado los misterios del reino. Y cuando estamos hablando de misterios, estamos hablando de cosas que Dios
tenía dentro de sí mismo establecidas desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y entonces una de las primeras parábolas o enseñanzas, como estamos diciendo, que enseñó Jesús, precisamente tiene que ver con la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador habla precisamente de uno de los fundamentos, ¿verdad? Donde dice, aquel día salió Jesús en la casa y se juntó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando a él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, qué bueno que hoy en día fuéramos de esas personas que nos acercamos a los pies de Jesús. No queremos muchos de nosotros escuchar la palabra de Dios. Estamos más distraídos escuchando tantas cosas, las noticias, que no es malo escuchar noticias ni ver noticias. Estamos más pendientes de los negocios, estamos más pendientes de la familia, de los quehaceres diarios, y no sacamos el tiempo necesario como estos devocionales para poder entonces enriquecer nuestra vida espiritual. El poder estar a los pies de Jesús, porque había mucha gente que lo seguía y estaba atento a sus enseñanzas. Mi oración en esta mañana es que Dios abra su corazón para que precisamente usted esté atento a las enseñanzas de Jesús. Y aquí el sembrador salió a sembrar. La Biblia nos enseña precisamente en varios principios en esta parábola. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Dice, para ir complementando esta enseñanza, dice en el 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que está sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces imagínense, usted está en el campo, Jesús toma una actividad diaria de la vida cotidiana del pueblo de Israel, que era el sembrar. Y entonces dice que la semilla fue tirada, fue sembrada y parte cayó a la orilla del camino. Vinieron las aves y la comieron. Y Jesús, la misma palabra enseña que la semilla es la palabra de Dios que se siembra, como lo que estamos haciendo hoy en día. Hoy estamos sembrando la semilla de Dios, la palabra de Dios en los corazones. Pero cuando no la entendemos, cuando no pedimos sabiduría a Dios, entonces viene el malo, el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, Señor lo reprenda, viene y roba la semilla que se siembra en el corazón de cada uno. El corazón es la tierra donde cae la semilla. Y entonces es quitada de su corazón. Oremos al Señor para que cuando caiga la semilla en el corazón permanezca allí. Ya les voy a decir por qué. Dice que parte cayó en los pedregales, ¿verdad? Donde no había mucha tierra, brotó pronto, pero como no tenía profundidad la tierra, cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. La idea es que cuando se recibe la palabra de Dios, se almacena en el corazón y que esa semilla que cae de la palabra de Dios en el corazón de la persona empiece a dar frutos, que es cimentada, sembrada en el corazón. Dice acá, el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y de momento la recibe con gozo. Y hemos visto mucha gente que recibe la palabra de Dios con gozo porque Dios está tocando sus vidas, sus corazones, pero no tiene raíz. ¿Cómo hacemos raíz? ¿Cómo una planta hace raíz, verdad? Y queda firme en la tierra. Pues si le echan agua. Lo mismo es el creyente, la persona que escucha la palabra de Dios,
si no se congrega, si no lee la palabra, entonces no va a hacer raíces en su vida. Entonces su vida espiritual será muy blandengue y en cualquier momento es arrancada como cualquier hierba del prado. Entonces no tiene larga duración. Por eso es que se nos exhorta y se nos anima ¿a qué? A que nos congreguemos. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces yo te invito, amigo y amiga que me estás escuchando en esta mañana, a que si estás escuchando la palabra de Dios, yo te animo a que cojas la Biblia, que empieces a leer los evangelios, porque entonces harás un fundamento firme. Entonces empezarás a echar raíces y empezarás a conocer, a tener conocimiento de la palabra de Dios. Dice acá entonces, no tuvo duración esa semilla que cayó junto al camino. ¿Por qué? Porque creció en medio de los pedregales, pero cuando vino la aflicción y la persecución a causa de la palabra, tropiezan. Dicen, no, esto no es para mí, mejor yo sirvo a Dios en otra ocasión, ¿verdad? Pero no es cuando uno quiere, sino cuando Dios lo llama a uno. Y dice acá, otra parte cayó, dice, entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice, el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces yo ruego al Señor de que usted no sea de esas personas. Hay muchas personas que reciben la palabra de Dios con gozo, pero los afanes de la vida, el trabajo, la familia, los quehaceres del diario vivir, cuando se les invita entonces a la iglesia, a un grupo de oración, entonces dicen, no tengo tiempo, ahorita no puedo, estoy ocupado, porque andan en afanes. Entonces, y aquellos que andan detrás de las riquezas, pues también, ¿verdad? Todas estas cosas ahogan la palabra de Dios. No que sea malo tener riquezas. Usted puede tener dinero, pero el amor al dinero es causa de tropiezo. No puede servir a dos señores, porque amarás a uno y odiarás al otro. Entonces, pero finalmente dice que la parábola del sembrador dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y al 30 por uno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra de Dios. La buena tierra es el corazón del hombre. Cuando la recibe de buena manera, este es el que oye y la entiende y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Yo ruego en el nombre de Jesús de que usted sea de esas personas. La parábola del reino de Dios nos habla acerca del sembrar la palabra, del sembrador, que es el que comparte la palabra, de la semilla, que es la palabra de Dios, y de la tierra, que es el lugar donde cae la semilla. Hay cuatro tipos de personas. Los que reciben la palabra, pero luego es quitada de ellos. Los que reciben la palabra y crecen y tienen gozo de momento, pero como no tienen raíz, como no se congregan, como no empiezan a leer la palabra, entonces se seca rápidamente. Y están las personas que reciben la palabra, pero los afanes de la vida hacen que se haga infructuosa esa palabra que ha sido sembrada en su corazón. ¿Sabe? Ojalá que usted sea de la cuarta tipo de persona, que es de las personas que recibe la palabra de Dios con gozo en su corazón, que la atesora, que la guarda, que le echa agua, o sea, que empieza a congregarse, empieza a leer la palabra de Dios y entonces empieza a hacer raíces y entonces esa semilla empieza a crecer, se forma un arbusto, luego crece como árbol y luego da frutos. Ojalá que usted sea de esas personas. Yo ruego al Señor de que su corazón
se abran este día para que sea usted pronto para escuchar y recibir la palabra de Dios. Ojalá que no sea como muchos que reciben la palabra y dicen que no. Endurecen su corazón cuando reciben la palabra. Dicen es que yo ya tengo mi religión, yo le sirvo a Dios a mi manera, pero no es como nosotros queramos servirle, sino como Dios quiere que usted le sirva, a la manera de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre. Otra parábola que habla acerca precisamente del reino de Dios le refirió otra parábola diciendo, y es la parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Nosotros estamos usando las redes sociales precisamente para sembrar la palabra de Dios a todo aquel que oye, a todo aquel que ve. Y dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña es la mala palabra, la cizaña es las malas semillas que se siembran en el campo. Entonces dice acá que salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron pues entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. En el reino, así como existe el reino de Dios y sus ángeles, existe el reino de Satanás y sus demonios. Y ellos son los que están encargados cuando nosotros, la Biblia dice que estamos en medio de una guerra, y esa guerra es espiritual. Porque el enemigo no quiere que usted reciba la palabra de Dios, no quiere que usted se congregue, no quiere que usted ore, no quiere que usted busque de Dios. Y se inventa cuán cantidad de cosas de tropiezos para que usted no se acerque a Dios. Pero el enemigo que está en el mundo siembra esta cizaña, hablando de que los cristianos son unos locos, sembrando de que es que le van a lavar el cerebro, sembrando semillas como usted se volvió loco, usted se volvió un religioso. Son malas semillas, eso es cizaña. Pero aquí dice, otra mala cizaña, otra mala semilla es lo que ofrece el mundo. Diviértase, tome trago, use drogas, vaya de mujer en mujer, fornique. Todas esas son cizañas que hay en el mundo. Pero la palabra de Dios crece, aún en medio de todo esto, en medio del pecado, crece. Dice acá entonces, dejad crecer juntamente. Y se les dijo, no la arranquéis, dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en su granero. Y esta última parte nos habla precisamente que en este proceso de sembrar la palabra de Dios, como sembradores que somos nosotros, llegará un momento, esa semilla crece en medio de la cizaña, en medio de malas semillas, en medio de falsas religiones. Y entonces llegará un momento en que el Señor mandará a recoger con sus ángeles a la cizaña, separará a los malos de los buenos, de los creyentes. Y entonces aquellos que han rechazado la palabra de Dios. Está hablando acerca de un evento que ocurrirá en el final de los tiempos, donde el Señor mandará a recoger la cizaña, la mala semilla, aquellos que no quisieron creer en la palabra de Dios, los separará de aquellos que son creyentes, que creyeron en el Evangelio. Y entonces vendrá el juicio. Esta última parte habla de un juicio sobre los no creyentes, pero gozo y paz por una eternidad para aquellos que son trigo, buena semilla, en el nombre de Jesús. Este es su programa siendo pastoreados por él. Te habla el pastor Harold Cisneros de la ciudad de Cali.
Si necesitas oración, escríbenos al 315-283-4426, 315-283-4426. O escríbenos al correo pastorharoldcisnerolores@gmail.com. Recuerda estas dos parábolas que hemos leído en el día de hoy. La parábola del sembrador. Tú eres un sembrador. La semilla, ¿qué es? Es la palabra de Dios. En 4 tipos de personas que cae la semilla, como hemos hablado: el que oye y es arrebatada la palabra, el que crece en medio de espinos, es ahogada por los afanes de la vida. El otro, que tiene que ver con el que crece un momentico, recibe la palabra de Dios, pero luego cuando viene la prueba se aparta de los caminos del Señor. Pero la cuarta persona, la que recibe la palabra de Dios con gozo y la atesora en su corazón y da fruto para Dios. Y también finalmente hablamos de la parábola del trigo y la cizaña, donde la palabra de Dios crece en medio de este mundo lleno de cizaña, lleno de malas semillas, pero que al final de los tiempos habrá una siega. Vendrá el Señor y separará la cizaña del trigo, los malos de los buenos, o sea, los creyentes. Así que, amado, espero que medites en esta palabra. Te deseo muchas bendiciones en esta mañana. Que el Señor prospere tu caminar, tu hablar, tu pensar. Bendiciones a todos nuestros amigos y nuestros hermanos en las naciones. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Saludos a mi amado hermano Belisario García en Panamá y a todos los que nos ven aquí en Colombia. Bendiciones para todos. Chao, chao.